Venga, Egunon, vamos con la rueda de prensa de Ander Capa. Como siempre, mantenemos imagen y micro apagados y solicitamos el turno por chat. Cuando queráis empezamos, Gorka Citores. Egunon, Ander. Bueno, Opa, ¿cómo ha Egunon. sido la semana de trabajo, pendientes de cuándo se iba a cambiar el horario de partido y cómo os ha afectado, cómo te ha afectado a ti a nivel personal? Bueno, estar pensando que puedes jugar un partido un viernes a jugarlo un domingo, un viernes a las 9 de la noche, acabas jugándolo un domingo a las 2 del mediodía. Egunon. Bueno, pues la verdad que estás siempre con la expectativa de cuándo va a ser el partido, si viernes, si domingo. No sabes al final cómo va a preparar el míster la semana, porque no se saben los entrenamientos cómo van a ser, cómo se va a trabajar, y al final que es un poco bastante lío, ¿no? Y bueno, espero que no nos toque o que el juez de la cautelar o si no, vamos, que se pongan de acuerdo y solo pongan los partidos el sábado y el domingo para que no haya tanta historia. Aupa Ander, Egunon, José Manuel Monge, Onda Vasca. ¿Cómo estáis vosotros? ¿Cómo está el equipo? Porque hemos tenido una semana de no fútbol. Es verdad que jugasteis amistoso el otro día, 2 amistosos con el Sevilla, pero no sé, hay una sensación de que el equipo está, no sé si ante una final, pero si ante un partido muy importante con el Eibar, por volver a tener buenas sensaciones y que todo el mundo entienda que estáis en el buen camino, ¿no? Y no en lo que pasó, por ejemplo, en Granada, en la primera de las jornadas. Bueno, el equipo te tengo que decir desde el vestuario que está bien, que somos ambiciosos y optimistas y la verdad que lo que queremos es ganar, ¿no? Salir cada fin de semana y sumar de 3 en 3. Es verdad que bueno, el primer partido pues perdimos, pero bueno, no hay que ser alarmistas. Vamos, es el primer partido y creo que todavía queda mucho por delante y tenemos un muy buen equipo. Ander, Guardió, José Ángel Peña de COPE Bilbao, hablando de ambientes, también, bueno, pues a algo más de una semana para que concluya el mercado, se está hablando de, bueno, posibles refuerzos. ¿Vosotros en el vestuario esperáis alguna llegada y creéis que es necesario que el Athletic se refuerce en el mercado para pelear por sus objetivos? Bueno, yo creo que nosotros tenemos un buen equipo, tenemos mucha gente y bueno, todo lo que venga, pues bienvenido sea, ¿no? Nosotros al final a lo que estamos es a nuestro trabajo, trabajar día a día, intentar mejorar y bueno, luego el fin de semana pues demostrarlo. Bueno, Ander, me imagino que siempre un partido especial para ti, ¿no? Volver a Ipurúa, donde has pasado buenos años, ¿no? Me imagino que, aunque ya lleves unos cuantos de rojo y blanco, siempre es especial volver a enfrentarte al Eibar y más en Ipurúa. Sí, la verdad que volver allí son muchos años, muy buenos recuerdos y la verdad que volver allí pues siempre es bonito, ¿no? La verdad que poco triste, ¿no? Pues ver el campo pues vacío, sin público, pues la verdad que pues, es un poco triste, por así decirlo. Pero bueno, siempre trae buenos recuerdos ir allí y me gusta jugar en Ipurúa, la verdad. Ander, hace un momento cuando has respondido a la pregunta, reivindicabas un poco la calidad del equipo, el que sois un buen equipo. ¿Tú estás notando que no se está hablando bien del equipo en ese sentido, que se está menospreciando la calidad de los futbolistas, al entrenador, todo un poco eso? Bueno, como bien te he dicho, ha sido un partido y creo que por un partido no se puede sacar muchas conclusiones, ¿no? Acaba de empezar esto y bueno, todos hemos visto en los años anteriores que es un equipo que remamos todos en la misma dirección y somos un buen equipo con buenos jugadores. Entonces, como he dicho, no hay que ser alarmistas, que acaba de empezar y bueno, nosotros vamos a Ipurúa con todas y a sacar los 3 puntos, que el equipo está, como te he dicho, optimista. Ander, buenos días, Javier Ortiz de Azcano del Correo. Acabas contrato en 2022. Tus agentes ya han mantenido algunos contactos con el club sobre la situación. ¿Con qué objetivo te marcas estas conversaciones? ¿Qué es lo que esperas con respecto a tu futuro? Nada, mi objetivo al final es día a día venir a Lezama, trabajar, mejorar y tema de eso lo dejo en mis agentes que
que se ocupen de ello. Yo al final lo que estoy es, como te he dicho, día a día, trabajar, mejorar y demostrar. ¿Qué tal, Andes? Rafa Beato de Radio Marca. Oye, vuelves a Ipurúa y vuelves a ver a José Luis Mendilibar, un técnico que ha sido, creo, fundamental en tu carrera. Me gustaría que hablases un poco de él, de lo que viviste con él y del cambio de rumbo de tu carrera después de pasar por sus manos, entre comillas. Gracias. Bueno, la verdad que Mendy, pues he tenido muchas alegrías con él, ¿no? Él al final fue el que me cambió esa posición, me volvió un lateral y la verdad que le doy las gracias, ¿no? En ese sentido. Y la verdad que siempre he tenido algún rifirrafe con él, pero siempre bien, ¿no? Es muy campechano, es como un amigo en los entrenamientos y te tiene que decir de todo, te lo va a decir sin ninguna maldad, vamos. O sea que la verdad que solo tengo buenas palabras hacia él. Sí, Ander, ayer salió una noticia en el sentido de que el club os habría propuesto otra vez una bajada salarial. ¿Esto es así? No, en ningún momento, vamos. Yo no he leído nada de eso ni... No, la verdad que no. Gracias. Ander, has mencionado en un par de ocasiones la palabra alarmismo. En el vestuario hay confianza en lo que habéis hecho hasta ahora y en lo que podéis hacer. ¿De dónde crees que se deriva o que sale ese alarmismo o ese pesimismo del entorno? Bueno, ya te he dicho que en el vestuario la gente está bien, o sea, anímicamente somos optimistas y yo creo que al final pues ese alarmismo pues, sale de cuando lees o cuando te dicen, ¿no? Que al final pues dices, joder, no sé, esa preocupación. Y creo que no hay que darle tanto bombo a eso, sino que apoyarnos entre todos y así irán las cosas bien siempre. Jugáis en Ipurúa, Ander, un campo que conoces bien y donde, bueno, normalmente no se suelen ver muy buenos partidos. El objetivo es sacar el partido adelante, sea como sea, es en un escenario tan complicado para todos los rivales, para vosotros también. Es un campo difícil porque al final el rival te expone a mucho balón aéreo, mucha disputa y al final pues no es un partido bonito, por así decirlo, de ver igual, ¿no? Pero bueno, nosotros sabemos a lo que juegan, sabemos lo que queremos hacer y es lo que vamos a intentar y si podemos llevarnos los 3 puntos, que es a lo que vamos. Ander, ¿viste ayer la final de la Supercopa? Sí, sí la vi. ¿Viste la gente en la grada? No era mucha, pero había gente. ¿Qué te produjo esa sensación de otra vez, por lo menos, ver a alguien ahí? Sí, la verdad que al ver la gente en la final de la Supercopa, pues la verdad da envidia, ¿no? Ver un campo como San Mamés vacío es triste, no ver al público, a la gente, los cánticos, los gritos, como te digo, pues es triste. Pero bueno, la verdad que por el partido de ayer, pues lo que sentía era envidia. Me imagino que como jugador armero y con los buenos recuerdos que tienes, también le sigues un poco al Eibar. ¿Cómo le ves a este Eibar? Bueno, a día de hoy todavía es una incógnita a todos los equipos, ¿no? De cómo les va a ir la temporada, pero ¿cómo ves a este Eibar de esta temporada? Al Eibar siempre le voy bien, ¿no? Al final se está viendo que en estos años atrás se está haciendo fuerte, se está manteniendo y es un grupo y un bloque pues fuerte, ¿no? Y un club que está mejorando cada año. Ander, has comentado que el club nos ha puesto en contacto con vosotros para solicitaros un nuevo esfuerzo económico, pero las cosas están como están y sigue habiendo mucha incertidumbre. No sé si entre vosotros os planteáis o habláis de que puede llegar ese momento de hacer otro esfuerzo y cuál sería vuestra postura. No, en ningún momento se ha hablado de nada de eso en el vestuario, entre los jugadores. Lo único que nos preocupamos es por el partido del domingo, que es lo más importante hasta ahora. Venga, chicos, pues nada más. Ricasco. Ricasco. Ricasco, Agur. Agur. Gracias. Bueno, Agur.